Hermanos amados, muy buenas tardes, que el Señor les bendiga. Gracias al Señor porque podemos estar nuevamente reunidos en este medio. Hoy es jueves, otra vez, gracias a Dios, es jueves de estudio bíblico y es jueves de continuar estudiando la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis. Es el libro tan especial, pero también al mismo tiempo tan lleno de bendición, de esperanza, de mensaje, de ánimo para la vida de la iglesia y para la vida de cada uno de los creyentes en Jesucristo en lo particular. Así que bienvenidos hermanos a este estudio, hermanos de Fuente de Vida, hermanos en general de la Iglesia Nacional Presbiteriana de México y todos aquellos hermanos y amigos que se conectan a este canal y que nos están viendo en este momento. Que el Señor les bendiga. Por favor, acompáñenme a orar. Yo ya lo he hecho antes, pero quiero hacerlo junto con ustedes para poner este tiempo, este estudio en las manos del Señor. Padre, gracias, Señor, porque nos permites nuevamente acercarnos a tu palabra. Gracias por esta palabra tuya, Señor, que es pan de vida, que es pan para nuestro espíritu, que es espada también, es espada más cortante que espada de doble filo. Señor, te rogamos, ahora que nos estamos acercando a ella, que seas tú, Espíritu Santo, tú que eres el Espíritu de vida, tú que eres el Espíritu de verdad, que tú nos lleves a toda verdad en tu palabra, que alejes de nuestro pensamiento, Señor, cualquier interpretación personal, individual o desviada de la correcta doctrina, de la sana doctrina que está en tu palabra. Señor, reconocemos que el libro que estamos estudiando ahora implica retos, implica dificultades de interpretación. Reconocemos nuestra limitación. Yo reconozco mi limitación, Señor, y te pido por favor que sea tu Santo Espíritu el que nos enseñe, el que nos hable, el que nos nutra, el que nos ayude a entender y sobre todo nos ayude a ser hacedores de tu palabra. Gracias, Padre. Bendice a tu iglesia donde quiera que se encuentren reunidos en este momento, en el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, vamos con el capítulo 13 del Apocalipsis. El capítulo 13 son 18 versículos, aunque vamos a ir viendo versículo por versículo, pero es bueno primero tener un panorama general, así que abran sus Biblias, por favor, y acompáñenme a leer. Apocalipsis capítulo 13. Dice así la palabra de Dios. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Eh, perdónenme, me perdí. Sigo con el versículo 2. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemia contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia
en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase y hiciese matar a todo el que no le adorase. Y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Hasta aquí llega la escritura y de este capítulo 13. Y recordemos, hermanos, que estamos ya en la segunda parte del libro de Apocalipsis, lo que algunos le han llamado la parte escatológica del libro, la parte donde definitivamente habla de los últimos tiempos y quizá de lo último de los últimos tiempos. A partir del capítulo 12 comenzamos esa segunda parte. También recordemos que estamos en un gran paréntesis de los capítulos 12, 13, 14 y 15, paréntesis entre el final del último septenario, que fueron las 7 trompetas, y el inicio del tercer septenario, que van a ser las 7 copas de la ira, y que están en el capítulo 16. Entonces estemos ubicados en eso. Siempre es necesario no perdernos del contexto de la parte que estamos estudiando de la Biblia. Tampoco perdamos el contexto inmediato. En el capítulo 12, hace 8 días, estudiamos aquellas grandes señales que aparecen en el cielo, una mujer vestida de sol con una corona de 12 estrellas que estaba sobre la luna, después un gran dragón escarlata con 7 cabezas y con 7 cuernos también, que perseguía a aquella mujer, y aquella mujer que tuvo un hijo varón y que aquel dragón quería devorar a aquel hijo, pero que sin embargo Dios con alas de águila la llevó al desierto, a un lugar seguro, y como después aquel dragón echó corrientes, ríos de agua por su boca, tratando de destruir a la mujer, y cómo la tierra la ayudó abriendo su boca y absorbiendo toda aquella agua, y cómo al final aquel dragón, al ver que no puede destruir a la mujer, entonces persigue a su descendencia. Y hablábamos hace 8 días de que evidentemente esta mujer es el pueblo de Dios. Hablábamos de diferentes corrientes de interpretación bíblica, a donde algunos la identifican con María, algunos la identifican con Israel solamente, algunos la identifican con la iglesia, y mencionábamos las razones bíblicas por las cuales creemos que esta mujer es un símbolo del pueblo de Dios. Israel e iglesia ya no están más separados, ya no estamos hablando de 2 pueblos, estamos hablando de un solo pueblo. Y como este capítulo 12 no habla de otra cosa más que de la persecución que el dragón escarlata, que es Satanás, que es la serpiente antigua, el versículo 8, me parece 8-9 del capítulo 12, nos deja ver muy claramente quién es ese dragón. No cabe la menor duda de quién es ese personaje. Es Satanás. Persigue a la descendencia de la mujer, y la descendencia del pueblo de Dios somos ustedes y yo, somos cada creyente en Jesucristo a través de toda la historia, que hemos sufrido y vamos a seguir sufriendo persecución
hasta que el Señor regrese. Bien, ese es el contexto inmediato anterior. Entramos ahora en el estudio del capítulo 13 y voy aquí a compartir pantalla con ustedes. Estoy usando nuevamente Zoom para poder compartir con ustedes la presentación que aquí tengo sobre este capítulo 13. Bien, entonces capítulo 13, versículos 1 al 18, el título que sin lugar a dudas tiene este capítulo, que es el mismo subtítulo que usa Reina Valera 1960, es las dos bestias. Entonces, vamos a entrar de lleno en esto. Hay dos subtemas que podemos ubicar en este capítulo y los dos tienen que ver con las bestias. La bestia que sube del mar, vamos a verlo del versículo 1 al 10, y la bestia que sube de la tierra del versículo 11 al 18. Este capítulo 13 a lo mejor sea de los capítulos más simbólicos y que usa algunos términos que han llegado a popularizarse mucho, muy populares, aún en gente que no lee la Biblia y que no sabe mucho realmente de la Biblia. Mucha gente habla de la bestia, mucha gente habla del anticristo, el número 666 es algo tremendamente famoso, la marca de la bestia es algo tremendamente famoso, pero qué lamentable que la mayor parte de las personas que hablan de estos términos en realidad no entienden de qué se trata. Y al no entender, al no conocer lo que está en la Escritura, somos susceptibles de toda clase de interpretaciones aberrantes, algunas verdaderamente fantasiosas de ciencia ficción, otras supersticiosas o algunas otras muy torcidas a propósito y a la conveniencia de algunas personas. Entonces, tratemos de estudiar la Escritura, hagamos todo el esfuerzo, pongamos todo nuestro empeño en tratar de entender lo que es la enseñanza de la Escritura sin salirnos del texto. Bien, primera parte de esta lección, la bestia que sube del mar. Dice el versículo 1 que ya leímos: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre su cabeza un nombre blasfemo. En primer lugar, el mar, ¿qué significa? ¿Cuál es el simbolismo del mar? En el imaginario hebreo era un lugar de rebeldía y donde había grandes bestias marinas. A lo mejor para algunos de nosotros, sobre todo los que somos de la costa, el mar simboliza cosas bonitas. A mí en lo personal me encanta el mar, sobre todo en las mañanas te da cierta paz, es hermoso ir a ver un amanecer en el mar. Sin embargo, en el imaginario hebreo, en la mente colectiva hebrea, por decirlo así, el mar a veces significaba bravura, desconcierto, en fin. Ahí yo puse algunos versículos, solamente voy a tratar de leer uno, Salmo 74, versículo 12, a donde dice de la siguiente manera, Salmo 74, 12 y 13, pero Dios es mi rey desde tiempo antiguo, el que obra salvación en medio de la tierra. Dividiste el mar con tu poder, quebrantaste cabeza de monstruos en las aguas. Se identificaba mucho al mar con la presencia de monstruos en ellas. Ustedes pueden leer el Salmo 89, versículos 8 y 9, e incluso lo que dice Isaías 57, 20, solamente para ubicarnos en que el mar era asociado muchas veces con el mal o con la presencia de monstruos, de bestias incluso también. Otro detalle interesante a analizar en este versículo es que en los mejores manuscritos, y ustedes ya saben que la escritura tiene una historia, esta Biblia que tengo yo en mis manos tiene
y por lo menos, a ver, hablemos de alrededor de 4.500, algún libro, tal vez 5.000 años de antigüedad, el libro de Job, que es el más antiguo. Y el canon bíblico se ha venido estableciendo a lo largo del tiempo y que ninguno de los manuscritos, incluyendo Apocalipsis, desgraciadamente no lo tenemos en nuestras manos y que los arqueólogos bíblicos y traductores han hecho, ha sido una proeza a donde Dios ha intervenido también. Y de repente tenemos manuscritos más antiguos que antes no se conocían y que ahora tienen más valor porque son más cercanos a cuando se escribió el manuscrito original. Y entonces, bueno, hablando de los mejores manuscritos, que son los más antiguos, parece ser que no coinciden tan exactamente con la traducción de Reina Valera, a donde dice me paré sobre la arena del mar, y se entiende que es Juan el que dice me paré sobre la arena del mar, sino más bien dice él, refiriéndose al dragón del que acaba de hablar en el capítulo 12, se paró sobre la arena del mar. Así que quiero hacer solamente esa aclaración. Tiene mucho más sentido, que es el dragón quien se para sobre la arena del mar como para llamar a la bestia que va a aparecer enseguida. Dice, y vi subir del mar una bestia. Ahí nos detenemos otra vez con la palabra bestia. Serión o serión sería la palabra en griego que aparece en el Nuevo Testamento en griego, y se refiere siempre esa palabra, que aparece en otros escritos también, a un animal fiero, a un animal salvaje. Creo que la palabra bestia ya en sí mismo es descriptiva y nos habla de un animal, pero no de un cachorrito, ¿verdad? No de un animal inofensivo, sino de un animal fiero, salvaje, que está dispuesto a destrozar a quien se le ponga adelante. Sigue describiendo aquí el texto que esta bestia, sea lo que vio, nos da algunas pautas de descripción de cómo era. Y bueno, tiene 7 cabezas y tiene 10 cuernos. Igual que el dragón que se nos describe en capítulo 12, versículo 3, a donde dice también apareció una señal en el cielo, he aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Así que esta bestia que sale del mar se parece al dragón bastante, al menos en este hecho. 7 cabezas y 10 cuernos. Permítanme regresarme un momento. Y esta similitud se debe a que esta bestia que sube del mar, y ahorita vamos a ver más detalladamente la aplicación y a qué se refiere, está bajo el dominio del dragón, está bajo el dominio de Satanás. Tiene 7 cabezas. Si el 7, hermanos, ya lo hemos mencionado, es totalidad plena, es totalidad de algo. Y en Daniel capítulo 7, ustedes necesitan leer, por favor, si pueden ponerle pausa a este video, irse al libro de Daniel y leer Daniel capítulo 7, les va a ayudar de mucho para entender Apocalipsis 13. Bueno, en Daniel 7 se habla de 4 bestias, y estas bestias eran reinos, eran reinos. Lo vamos a volver a revisar un poco más adelante. Entonces podemos decir que esta bestia que sube del mar involucra a la totalidad de los reinos de la tierra. Por eso esas 7 cabezas. Perdónenme, yo puse ahí una imagen bajada de internet, bastante intimidante. Lo que pasa es que Apocalipsis, ¿se acuerdan que ustedes lo veíamos en la primera lección? Es un libro que necesitamos leer con la imaginación, necesitamos leer es muy visual. Entonces, si bien esto no deja de ser un dibujo, nada más, una caricatura, sin embargo, refleja de alguna manera la visión que Juan está viendo con esta bestia. Continuemos. Aparte de 7 cabezas,
dice que tiene 10 cuernos. Esto es significativo porque el cuerno en la Biblia o los cuernos en la Biblia siempre es símbolo de poder y de fuerza y habla de un carácter violento. Casi todos los animales que tienen cuernos, como un toro, como un rinoceronte, son animales salvajes y son animales que usan ese cuerno o esos cuernos para ejercer poder, para ejercer dominio y para practicar su fuerza. Es decir, habla de un carácter violento, esos 10 cuernos que tenía aquella bestia. Entonces, hasta ahí, 7 cabezas, 10 cuernos. ¿Cómo lo podemos interpretar? Esta bestia tiene algo que ver con los reinos en su totalidad de la tierra, tiene que ver también con poder, tiene que ver con fuerza y probablemente con el uso de la violencia. Si a ustedes esto les suena a gobiernos totalitarios, creo que tienen mucha razón. Si les suena a gobiernos dictatoriales como algunos que tenemos en la actualidad y que ha habido a lo largo de toda la historia, creo que tiene mucho sentido. Pero aparte de esas 7 cabezas, aparte de esos 10 cuernos, hay 10 diademas también. Hay alguna discusión entre los diferentes exégetas del Apocalipsis entre si esos 10 cuernos estaban distribuidos en las 7 cabezas, no les tocarían de a un cuerno por cabeza, alguna cabeza tendría que tener más, pero otros dicen que probablemente había una cabeza principal, que era la que tenía los 10 cuernos y que tenía también las 10 diademas. Diadema es un equivalente de corona o es algo parecido a lo que los reyes, sobre todo los príncipes, usaban diademas a manera de corona y definitivamente es un símbolo de autoridad. Es un símbolo de autoridad, de estar rigiendo, de estar gobernando. Puede tratarse de 10 naciones en alianza, pero con un solo gobernante. Y esto son aplicaciones plausibles, aplicaciones posibles de lo que la escritura está describiendo. Debemos de ser cuidadosos, hermanos, en esta parte de la aplicación, de la interpretación, en no ser fantasiosos y en no caer en situaciones que a lo mejor pueden ser muy coyunturales, muy de nuestro tiempo. Y lo menciono porque alguien, ya no ha faltado quien diga que la Unión Europea está formada su bandera por 10 estrellas y la relacionan entonces con la bestia. Seamos cuidadosos con una aplicación tan específica. Sí creemos que la bestia representa a alguien, que esta bestia tiene que ver con reinos, con gobiernos, con autoridad, con violencia en la manera de ejercer el poder y con autoridad en una totalidad o en una globalidad probablemente que incluya todos los reinos del planeta. Pero tiene otro detalle ahí en su descripción. Dice que hay un nombre blasfemo en sus cabezas y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y ahí sí habla en plural y entonces podemos entender que en las 7 cabezas o en esos 7 reinos, esos 7 imperios o en esa totalidad de los imperios hay blasfemia, hay un nombre blasfemio. ¿Qué es una blasfemia? Bueno, una blasfemia se puede considerar en dos vertientes. Puede considerarse una ofensa deliberada a Dios, alguien que insulta, alguien que ofende, alguien que es particularmente ofensivo e insultante hacia Dios con toda la intención de hacerlo. Eso es algo blasfemo, pero también se considera blasfemia el querer tomar el lugar de Dios. Es algo de lo cual falsamente los judíos acusaron a Jesucristo, porque Jesús decía, el Padre y yo somos uno solo. Y para ellos eso era una blasfemia. Ellos decían, este se está poniendo en el mismo lugar de Dios. Y por supuesto que Jesús es Dios. Por supuesto que él no estaba blasfemando cuando decía eso. Pero cualquier otro que diga ser Dios o que pretenda ponerse en el lugar de Dios, como regímenes totalitarios
lo han hecho y lo siguen haciendo el día de hoy, es una blasfemia. Entonces, esta bestia tiene esas características descriptivas. Avancemos, versículo 2. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Fíjense que esta descripción de la bestia, ahí puse también otra imagen bajada de internet, espero no estar violando ningún copyright por ahí, pero bueno, son simplemente imágenes que nos permiten traducir lo que nuestra imaginación puede crear. Para nada estoy tratando de decir que en realidad sea un monstruo así o una bestia así. Solamente algunos dibujantes, alguien ha tratado de expresar esto en un dibujo. Pero bueno, esta imagen sintetiza las 4 bestias de Daniel y creo que vale la pena que en este momento vayamos a Daniel capítulo 7. Permítanme leer solamente de los versículos 2 al 7 para ubicarnos en esta estrecha relación que hay entre el libro de Daniel y el libro de Apocalipsis. Daniel 7, verso 2. Daniel dijo, miraba yo en mi visión de noche, y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar. Ahí está el mar otra vez. Y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar, igualito que en Apocalipsis, suben del mar, pero aquí son 4. La primera era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso en giesta sobre los pies a manera de hombre y le fue dado corazón de hombre. Y he aquí otra segunda bestia, semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes y le fue dicho así, levántate, devora mucha carne. Después de esto miré y he aquí otra semejante a un leopardo con 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas y le fue dado dominio. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche y he aquí la 4ª bestia, espantosa y terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba y las obras hollaba con sus pies y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ellas y tenía 10 cuernos. Si seguimos leyendo el capítulo 7, yo espero que ustedes en casa lo hagan, van a encontrar que la misma escritura da la interpretación de que cada una de estas bestias son diferentes imperios o diferentes reinos, y la 4ª es uno en especial. Ustedes habrán visto ya similitudes seguramente en esta visión de Daniel, que él ve a estas 4 bestias. La primera era como un león, la otra era semejante a un oso, la otra era semejante a un leopardo, y ya vieron que esta bestia de Apocalipsis dice, y la bestia que vi era semejante a un leopardo y sus pies como de oso y su boca como de león. Entonces, encontramos ahí las conexiones entre ambas visiones. Seguramente es una misma visión dada siglos antes a Daniel y ahora dada a Juan de Patmos. Y lo que dice el otro versículo, el otro renglón, y el dragón, es decir, Satanás, le dio poder, trono y autoridad. Entonces, ya mencioné esto. En Daniel representaban 4 reinos. El león representaba a Babilonia, el oso al imperio medo-persa, que vino después de Babilonia y que derribó a Babilonia, Babilonia con Nabucodonosor principalmente, entre otros, el imperio medo-persa sin lugar a dudas con Ciro, con Darío como sus cabezas, el leopardo, el imperio griego macedonio, representado por Alejandro Magno, y la 4ª bestia, que es la que se describe como la más terrible de todas, el imperio romano. El imperio bajo el cual estaba, bajo cuyo yugo
estaba el pueblo de Israel cuando Juan está recibiendo esta visión. El imperio que tenía a Juan exiliado en una isla prisión, en la isla de Patmos, el imperio romano. Entonces, estrechamente ligado con esta visión de Daniel. En Apocalipsis se reúnen las características de todos los imperios despóticos y totalitarios en una sola bestia, ¿sí? Lo despótico y totalitario y tirano que fue el imperio babilonio, más lo que fue el imperio medo-persa, más lo que fue el imperio greco-macedonio, más lo que fue el imperio romano, ahora conjuntados en una sola bestia que representa, insisto, a un sistema, pero que al mismo tiempo representa a una persona también. Vamos avanzando en esto. Importante notar que su poder, gobierno y autoridad son delegados de Satanás, del dragón. Es decir, la bestia, por más intimidante que se nos ha descrito, como leopardo, con pies de oso, con boca como de león, no tiene ningún poder propio, no tiene una autoridad propia. Su poder, su trono, es decir, su capacidad de gobernar y su grande autoridad, dice ahí, es delegada, le es dada. ¿Por quién? Por el dragón es escarlata de Apocalipsis 12:3, que sabemos que es la serpiente antigua, que es Satanás. Sigamos adelante. Versículo 3. Vi una de sus cabezas, una de las 7 cabezas, como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y versículo 4, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Vamos por partes. Aquí se vislumbra más como individuo que como un sistema, aunque puede ser ambos. Y otra vez, hay corrientes de interpretación apocalíptica, corrientes de exégesis apocalíptica, que hablan de que esta bestia que sube del mar, es la primera bestia, recordemos, es un sistema. Es un sistema de gobierno, un sistema totalitario, un sistema despótico, pero hay quienes dicen, no, es una persona y es el anticristo. Déjenme decirles, por cierto, que la palabra anticristo no aparece en el Apocalipsis. La palabra anticristo es una palabra que aparece principalmente en los otros escritos de Juan, ya que este también es un escrito de Juan. Aparece también en Pablo, también lo menciona en algún momento, no en el Apocalipsis, pero igual que en el caso de la bestia, el anticristo, de acuerdo con los escritos de Juan, se puede entender más como un sistema que como una persona. Sin embargo, creemos, el texto bíblico permite llegar a esta conclusión, que es ambas cosas, que sí ha habido muchos anticristos y en este sentido muchas bestias también a lo largo de toda la historia de la humanidad. Nosotros estamos viviendo los últimos tiempos. Recordemos, los últimos tiempos comienzan con la primera venida de Cristo, terminan con la segunda venida de Cristo. Es decir, nosotros, año 2021, estamos viviendo los últimos tiempos, pero no porque estos sean únicamente los últimos tiempos. Quienes vivieron en el siglo I ya estaban en los últimos tiempos. Entonces, hay una última parte de los últimos tiempos, por supuesto, o días finales, a donde creemos que este sistema totalitario, despótico, liderado por un hombre que va a representar todo lo contrario a lo que es Cristo, y por eso se le conoce como el anticristo, es algo que se va a presentar finalmente como un individuo. Bien, pero hasta aquí podemos vislumbrar tanto como individuo, como sistema o como un sistema,
que finalmente será liderado por un solo individuo. Se nos dice también que fue herido de muerte y que se recupera de una manera sobrenatural. Tampoco tenemos exactamente una interpretación única. Sin embargo, muy probablemente este sistema o esta persona en algún momento será herida, habrá un atentado tal vez mortal, o el mismo Dios infrinja un juicio sobre de ellos para detener temporalmente su maldad, y esto resulta en una especie de milagro, en una simulación o en una repetición diabólica de la resurrección de Jesucristo. Recordemos, el diablo es un adversario, es un engañador, es un calumniador, es lo que quiere decir la palabra diablo. Satanás quiere decir adversario, y que va a estar siempre tratando de imitar a Dios, siempre tratando de hacer algo símil a Dios. Entonces, lo cierto que dice aquí es que una de sus cabezas fue herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y debe de haber sido, o debe de ser, algo sobrenatural, porque hizo que toda la gente y toda la tierra se maravillara y toda la tierra viniera en pos de la bestia. Es decir, este evento pseudo milagroso llevará a la adoración de la misma bestia, entiéndase persona o entiéndase sistema, y a la adoración del dragón que le da tal poder. Vivimos en un tiempo, de hecho, en el cual la adoración a Satanás es cada día más notoria. Y no me refiero a los satánicos únicamente, no me refiero a las personas que abiertamente, como un aspecto religioso, adoran a Satanás. Me refiero a que atrás del sistema que se está moviendo y que se está gestando, ese sistema antirreino, está Satanás, y que muchas veces es adorado. El bienestar económico exagerado, el materialismo exagerado, el relativismo en el que vivimos, el misticismo no encaminado hacia Dios en el que vivimos, la pseudo espiritualidad en la que vivimos, las políticas antivida, como son el aborto abierto, como es las uniones entre personas del mismo sexo vistas como algo natural. Todas esas son medidas antivida, anticreación, y quien está atrás de esto, sin lugar a dudas, sépanlo las personas que están en ello o no lo sepan, pero quien está atrás es el dragón escarlata, es la serpiente antigua, es Satanás. Y miren a lo que todos estos portentos llegan. Dice el versículo 4, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Esta es una expresión que simula la admiración y adoración a Dios. Hay un canto que nosotros a veces entonamos en nuestras iglesias que dice, ¿quién como Jehová? Que con su poder el mar abrió. Seguramente que muchos de ustedes lo conocen. Y está basado en los salmos, y está basado en el canto de María, la hermana de Aarón y de Moisés, después que atravesaron el mar rojo. ¿Quién como Jehová? Bueno, aquí parece que hubiera una expresión maligna, perversa de esto mismo. ¿Quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Versos 5 y 6. También se le dio a esa bestia que subió del mar boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar. Este número ya lo hemos visto, otra vez nos los encontramos aquí. Y se le dio autoridad para actuar 42 meses, y abrió su boca en blasfemia contra Dios, para blasfemar su nombre, su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Se le dio, fíjense,
Yo voy subrayando por ahí algunas frases para ayudar a que ustedes al verlo en la pantalla puedan ir analizando el texto. Pero se le dio, quiere decir que es algo de lo cual se le concedió permiso. Y miren, aún esta bestia, sea lo que sea, aún el dragón escarlata, que sí sabemos que es, aún ellos están sujetos a la soberanía de Dios. Hermanos, lo he dicho antes y hoy lo vuelvo a reiterar. El mal y el bien no son el yin yang. Esa es una mentira diabólica. El mal y el bien no están equilibrados en el universo. El poder del mal es infinitamente inferior al poder del bien. La única autoridad soberana en todo el universo es Dios. El mal está destinado a su destrucción. El mal no es infinito. Tuvo principio y tendrá un fin que cada vez se aproxima más. Entonces, por eso es que una y otra vez nos vamos a encontrar con estas expresiones, sobre todo en Apocalipsis, que se le dio. ¿Y quién se lo dio? Alguien dirá, el dragón se lo dio. No, se lo dio Dios. Se lo permitió Dios. Seguramente que muchos de nosotros no nos podemos explicar por qué Dios le da autoridad, por qué Dios le permite al mal hacer algunas cosas. Pero yo lo que sé, no lo entiendo, pero lo que sí sé y lo que sí entiendo es que Dios es infinitamente sabio, es infinitamente poderoso, que mis caminos y los caminos de ustedes no son los caminos de Él, que mis pensamientos y sus pensamientos de ustedes no son los pensamientos de Él. Dice Isaías, porque como son más altos los cielos sobre la tierra y la distancia entre el cielo y la tierra es infinita. Dice, como son más altos los cielos sobre la tierra, así son mis caminos y mis pensamientos sobre los de ustedes. Y lo que sí encontramos en la Escritura es que Dios le da como concesión, se le dio permiso a esta bestia, se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad también. Entonces, se le dieron, aquí en este versículo principalmente estas dos cosas, se le dio una bocota con capacidad de discurso, con capacidad de oratoria, eso es lo que significa, se le dio que hablaba grandes cosas, se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, una capacidad de oratoria, una capacidad de discurso, una capacidad de convencimiento hacia la gente. Esto nos lleva nuevamente a la imagen de líder o de líderes, y además se le dio autoridad, pero una autoridad limitada. Otra vez, el límite que pone Dios, autoridad para actuar un tiempo limitado. Hace 8 días hablamos del significado de 42 meses o 1260 días o 3 años y medio o tiempos y la mitad de un tiempo. Y llegábamos a la conclusión, junto con muchos exégetas de la Biblia, que la palabra no está tratando de establecer aquí un tiempo específico y que no vale tanto la pena quebrarnos la cabeza diciendo que si son tantas semanas que equivalen a tantos años, entrar en esos cálculos matemáticos es bien arriesgado. Lo que sí podemos entender es un tiempo limitado. Se le dio autoridad, sí, pero no es una autoridad sin límite, no es una autoridad para siempre. Es una autoridad que está acotada y que está limitada al tiempo que Dios le dijo. Si fueran 42 meses, si estuviéramos hablando en un sentido literal, que no es así, pero digamos que si así fuera, si fueran 1260 días, no tendría autoridad en el día 1261. Le sería cortada esa autoridad porque Dios lo ha establecido así. Y después dice en el verso 6 que abrió su boca en blasfemias contra Dios. Y básicamente blasfema esta bestia contra 3 cosas, principalmente. El nombre de Dios, ¿se acuerdan ustedes en Éxodo capítulo 20, donde están los 10 mandamientos? Y uno de los 10 mandamientos tiene que ver con no tomarás
el nombre de tu Señor Dios en vano. Déjenme ir porque no quiero parafrasear solamente. Éxodo capítulo 20, específicamente el verso 7. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Tomar el nombre de Dios en vano es usarlo para cosas viles, es usarlo para discúlpenme, quienes cuentan chistes relacionados con Dios, están usando el nombre de Dios en vano, están blasfemando contra el nombre de Dios. Así que por favor no lo hagan ni nos riamos cuando haya gente que impíamente hace chistes relacionados con el nombre de Dios. Por favor, hermanos. Esta bestia blasfema contra el nombre de Dios, contra el tabernáculo de Dios. ¿Y a qué se refiere el tabernáculo de Dios? El tabernáculo, recordemos, era la tienda donde se reunía el pueblo de Israel antes de que existiera el templo. Y era a donde tenían el arca del pacto, en fin, era como su templo, pero era móvil de un lugar al otro. Actualmente ya no hay templo de Jerusalén, actualmente ya no hay tabernáculo de Jerusalén, pero ¿cuál es el tabernáculo de Dios? ¿Cuál es el templo de Dios? Somos nosotros, es la iglesia de Jesucristo. Así que esta bestia blasfema también contra la iglesia, blasfema contra el cristianismo, y en tercer lugar dice, y de los que moran en el cielo. ¿Y quiénes son los que moran en el cielo? Son los hijos de Dios, son los creyentes en Jesucristo, los que moran en los cielos en contraposición a los que moran en la tierra. Acuérdense, esta expresión, es más, la vamos a encontrar un poquito más adelante. Siempre que leamos en Apocalipsis, los que moran en la tierra, está hablando de aquella parte de la humanidad que se rebela contra Dios, que niega a Dios, que está en contra de él, que son enemigos de Dios. Y cuando se refiere a los que moran en el cielo, no está hablando literalmente de los que ya murieron y están en el cielo, o de los ángeles que están en el cielo, no solamente en un sentido simbólico. En contraposición a los que moran en la tierra, somos los hijos de Dios, los creyentes en Jesucristo. Entonces, blasfema contra el nombre de Dios, contra la iglesia de Dios, y blasfema contra los hijos de Dios. Se constituye en un enemigo de todo lo que tenga que ver con Dios. Versículo 7. Y se le permitió hacer guerra contra los santos, wow, y vencerlos. También se le dio, otra vez, se le permitió, se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Versículo 8. Y le adoraron, ¿quiénes? Todos los moradores de la tierra. Y ya explicamos quiénes son los moradores de la tierra, cuyos nombres, para que nos quede más claro quiénes son, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Gloria a Dios. Este versículo sería como para hablar mucho de él. No hay el tiempo ni el espacio para hacerlo, pero vamos comentándolo. Nuevamente la expresión se le dio permiso. ¿De qué se le dio permiso? Bueno, se le dio permiso de hacer guerra y de vencer a los santos. ¿Se acuerdan que les he dicho también? Apocalipsis no tratemos de interpretarlo cronológicamente, porque Juan de Patmos, bueno, el espíritu de Jesucristo que le dio la inspiración y la revelación a Juan de Patmos, nos anda llevando del cielo a la tierra, de la tierra al cielo, de repente a cosas que ya pasaron, a cosas que vienen en el futuro, y entonces no lo podemos tomar de una manera literal, es decir, que lo que está en el capítulo 1 es antes que lo que está en el capítulo 2 y lo del 2 antes de lo del 3. No está escrito de esa manera. Hacer guerra y vencer a los santos. Miren, en Apocalipsis capítulo 11, versículo 7, que ya lo estudiamos, hablando de los dos testigos que también representan a la iglesia. Recuerdan ustedes
Dice, cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Apocalipsis capítulo 12, verso 17, que lo vimos hace una semana. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Otra vez, contra la iglesia. Tanto Apocalipsis 11 como Apocalipsis 12 como Apocalipsis 13, usando diferentes alegorías y diferentes metáforas, nos hablan de lo mismo. La guerra que Satanás tiene declarada contra la iglesia. Y hermanos, no ha habido ninguna tregua. Seguimos en esa guerra. Qué lamentable que a veces no nos damos cuenta de ella, o qué lamentable que a veces la interpretamos de una manera equivocada y a veces se habla de una guerra espiritual sin sentido, donde se entiende que tenemos que andar reprendiendo demonios por todos lados y que prácticamente todo es un demonio. Ya el ser humano no tiene responsabilidad, porque si alguien es homosexual es porque tiene un espíritu de homosexualidad. Si alguien es alcohólico, tiene un espíritu de alcoholismo. Si alguien es un adúltero, tiene un espíritu de adulterio. Y entonces resulta que todos son espíritus malignos y la responsabilidad del ser humano es quitada en esa manera de pensar. No estoy hablando de ese tipo de guerra espiritual, estoy hablando de una guerra bien real que el enemigo tiene declarada en contra de la iglesia, en contra de los hijos de Dios, y que la ejerce de una manera bien real, a veces de una manera cruenta y violenta, a veces de una manera disfrazada, socavada, de una manera hipócrita, de una manera de ataques solamente verbales a través de las ideas, a través de las ideologías. Pero entonces se le permitió, si no, no lo hubiera podido hacer guerra y aparentemente vencer a los santos. ¿Y por qué digo aparentemente? Porque vemos en el mismo texto que la victoria final le pertenece a Cristo y a su iglesia. ¿Qué más se le dio? Se le dio autoridad sobre todas las naciones del mundo. Ahí entendemos toda tribu, pueblo, lengua y nación, todos. Otra vez entendemos una influencia global sobre todas las naciones. Y entonces las naciones lo adoraron, continuaron adorando a la bestia, continuaron adorando al dragón, pero ¿quiénes? No todos los seres humanos, no todos. Dice, quienes adoran a la bestia son todos los moradores del mundo, todos los moradores de la tierra, en contraposición a los que moran en el cielo, aquellos que no estaban en el libro de la vida. Y la última frase del versículo 18 es tremendamente retadora, importante y con una profundidad teológica hermosa. Dice, el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Y uno dice, a ver, el Cordero que fue inmolado es nuestro Señor Jesucristo. Ahí bajé una imagen también para tratar de ilustrar esto. Él es el Cordero de Dios. Desde el capítulo 4 ya nos los presentan como el Cordero que fue inmolado y que es el único que es digno de tomar el rollo con 7 sellos de la mano de aquel que está sentado en el trono y de abrir los sellos. Ya sabemos, tenemos bien claro en el lenguaje apocalíptico quién es el Cordero inmolado. Pero aquí nos dice que fue inmolado desde el principio del mundo. Y uno dice, bueno, fue inmolado, fue sacrificado, llegó a la cruz del Calvario al principio del siglo I de nuestra era, año 29, no año 33, no quiero meterlos ahorita en confusiones, pero bueno, año 29 o año 33 de nuestra era. Pero ¿por qué dice que desde el principio del mundo? Vayamos a Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 19 y 20, dice así, dice, le está hablando a la iglesia Pedro, y está hablando de Cristo. Dice, déjenme agarrar desde el 18. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo,
como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado, ¿desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. No es la única referencia bíblica, hay más relacionadas con esto. ¿Por qué? Porque aquí el Apocalipsis dice el cordero que fue inmolado desde el principio del mundo, porque desde la eternidad, desde el principio de los tiempos, hay dentro de la Trinidad algo que conocemos como pacto de redención, en el cual el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo determinan que un día el Hijo se va a encarnar en la persona de Jesucristo y va a ser inmolado como un cordero sin mancha y sin culpa para pagar los pecados de todos nosotros, de todos aquellos que también fueron elegidos desde antes de la fundación del mundo. Por eso nos encontramos aquí con esta expresión que pudiera ser desconcertante. Entonces, los moradores de la tierra, aquellos que son enemigos de Dios, su nombre no está escrito en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo, y por lo tanto el libro también fue escrito desde el principio del mundo. Versículo 9. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Esta sección, la primera parte de este capítulo 13 de Apocalipsis, termina con la conocida expresión de advertencia que la encontramos mucho en las cartas a las 7 iglesias, en los capítulos 2 y 3. Si alguno tiene oído, que oiga. Si alguno tiene la capacidad de oír, que oiga. Si alguno tiene la capacidad de entender, que entienda. ¿Y qué es lo que nos dice? Otra vez aquí la traducción no nos ayuda mucho. Lo único es que yo no quiero estar combinando traducciones, pero si ustedes leen NBI, Nueva Versión Internacional, es mucho más clara y creo que la expresión es esta. Algunos irán a la cárcel y esos van a ir a la cárcel. Algunos del pueblo de Dios están destinados a ir a la cárcel, de ir en cautividad, y va a ser así. Van a ir en cautividad. Hay algunos otros que serán ejecutados, algunos serán pasados a espada, y va a ser así. Van a ser pasados a espada. Los seguidores de Cristo debemos afrontar esto con paciencia y con fe. Por eso es que termina aquí diciendo, aquí está la paciencia y la fe de los santos, porque esa va a ser parte de la persecución final que ya inició, que ya comenzó y que está en muchos países de una manera mucho más cruenta. Vamos con la segunda parte rápidamente, la bestia que sube de la tierra, la segunda bestia. Dice el versículo 11, después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos, semejante a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Verso 12, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Diferente de la primera bestia. ¿Qué diferencias? Bueno, en primer lugar, su origen. Esta sube de la tierra, la otra subía del mar. En segundo lugar, en cuanto a su rango, está subordinada a la primera, tiene la autoridad que le da la primera bestia y sobre todo diferente en su apariencia, parece cordero. Dice, vi otra bestia que subía de la tierra. El mar representa principalmente lo turbulento, lo maligno. La tierra representa más lo humano, pero la humanidad caída. Y esta tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero. No eran 2 cuernos tanto en símbolo de poder o de violencia como aquellos 10 cuernos que tenía la primera bestia, sino más bien eran unos cuernos para aparentar ser lo que no era. Porque dice que tenía esa semejanza de cordero, aunque hablaba como dragón.
Este definitivamente es el falso profeta del que más adelante se va a hablar más. Apocalipsis 16:13, Apocalipsis 19:20, Apocalipsis 20:10. Ustedes pueden consultar las citas para ver cómo se habla del falso profeta, que es lo mismo que la bestia que sube de la tierra. Si recapitulamos un poco, con el dragón, la bestia que sube del mar y la bestia que sale de la tierra, tenemos a una trinidad impía. El dragón es el antipadre, la bestia que sale del mar es el anticristo y la bestia que sale de la tierra es el anti-Espíritu Santo. Y tenemos aquí una trinidad impía, malvada, falsa, por supuesto, pero que de alguna manera trata de simular también lo que es Dios. Y entonces, esta bestia más pequeña, por decirlo así, esta otra bestia tiene como finalidad exaltar a la primera bestia y hacer que sea adorada. Algunos han dicho, es la bestia que subió del mar, es el poder político maligno, el poder político despótico, tiránico, que se opone a Dios abiertamente, y la bestia que sube de la tierra, que tiene aspecto de cordero, es el poder religioso, pero que finalmente se convierte antirreino también, que no persigue realmente adorar a Dios, sino que persigue desviar la adoración de Dios a Dios hacia donde sea, a cualquier otra cosa, pero que tiene aspecto de bondad. Segunda de Timoteo 3, del 1 al 5, léanlo por favor ustedes, lo describe en general, termina diciendo, segunda de Timoteo 3:5, refiriéndose a aquellos hombres de los últimos tiempos, dice, y tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Entonces, a eso se refiere esta bestia que sube de la tierra. Versículo 13, también hace grandes señales, igual que la otra bestia, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y que vivió. Hace grandes señales. Miren, hermanos, estoy poniendo aquí una cita, la copié textual de un autor, 6, que dice, hay un poder sobrenatural que está en contra de Dios y de la verdad, y también uno que está por Dios y que está por la verdad. Un milagro, simplemente como una obra de maravilla, no es necesariamente de Dios. Siempre ha habido una sobrenaturalidad maligna en el mundo. Y alguien puede decir, ¿cómo? Pero entonces el diablo puede hacer milagros. Sí, falsos milagros, milagros simulados, cosas sobrenaturales que parecen señales portentosas. Hay personas que verdaderamente adivinan el futuro. A lo mejor alguien, aunque la mayoría son charlatanes, pero puede haber alguien que verdaderamente pueda ver tu mano y decirte el futuro. O echar las cartas y decirte lo que va a pasar. La gran mayoría son charlatanes, pero hay quienes tienen verdaderamente un espíritu de adivinación, ahí sí, pero eso viene de Satanás, eso no viene de Dios. Hay aparentes milagros y es triste y preocupante el decirlo, pero a veces uno en la televisión ve televisión cristiana, entre comillas, cosas que dices, Padre eterno, esto no es tuyo, esto no es de Dios. ¿Cómo puede ser que alguien promueva, por ejemplo, que tú lleves tierra a tu casa y alguien de una pseudo iglesia llamada cristiana y que diga que entonces tú puedes tirar esa tierra en alguna parte de tu casa para que alguien no te pueda hacer mal? Eso es hechicería. Y sea charlatanería o sea que funcione, lo cierto, quiero volver al texto, es que esa bestia que sube de la tierra, esa bestia menor, déjenme ponerla en ese contexto, hará grandes señales. Inclusive se menciona aquí en la escritura
algo que nos recuerda a lo que hizo Elías en el Monte Carmelo cuando se enfrenta a los profetas de Baal y Elías hace, bueno, le pide a Dios y Dios hace descender fuego del cielo. Bueno, señales como esas tal vez las harán. Aquí les dejo algunas referencias bíblicas. Éxodo 7, Éxodo de los capítulos 7 al 9, vamos a encontrar que cada vez que Moisés y Aarón hacían una señal para convencer a Faraón de que dejara ir al pueblo, los hechiceros, los magos de la corte de Faraón repetían lo mismo, hacían lo mismo. También echaban una vara al suelo y la vara se convertía en una serpiente también. Simulaban los mismos milagros o las mismas señales que Dios daba a través de Moisés y de Aarón. Deuteronomio 13 del 1 al 5, Mateo 7, 22 y 23, el mismo Señor Jesucristo habla, vendrán muchos falsos cristos, vendrán muchos diciendo que vienen en mi nombre, y él mismo dice, Mateo 24, 24, que en aquel último día algunos le dirán, Señor, Señor, pero no en tu nombre echamos fuera demonios, no en tu nombre hicimos muchos milagros, y que el Señor les dirá, aléjense de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí. Qué tremendo. Entonces, un milagro en sí mismo no es una prueba de que sea algo de Dios. Un hecho portentoso en sí mismo, hacerle así a alguien y que esa persona se caiga, esto lo he visto por ahí, no es señal de que eso es algo de Dios, no es señal de que es de Dios. El enemigo también hace ese tipo de señales y sobre todo el enemigo que es revelado aquí a través de esta segunda bestia, que está disfrazado de cordero, que está disfrazado de bondad. Y entonces hará que engañará a los moradores de la tierra y hará que se adore, que le hagan imagen a la bestia. Versículos 15 y 16, ya estamos terminando, hermanos. Y se le permitió, otra vez, vean cuántas veces ha aparecido, y se le permitió, y se le concedió, y se le dio, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Esta imagen idólatra es lo que Jesús, Daniel y Pablo hablaron como la abominación desoladora. Daniel 9:27, Mateo 24:15, Segunda de Tesalonicenses 2, 3 y 4, ustedes lo pueden leer. Es una imagen idólatra puesta en el lugar santo. Es una abominación en el sentido de ser una idolatría suprema y es una desolación en el sentido de que traerá juicio. ¿Cómo va a ser esto o cómo está siendo en realidad? Bueno, actualmente estamos viviendo una época de tecnología en la que no sería nada difícil hacer que una imagen, una estatua o algo hablara. Arthur C. Clarke, un escritor que escribía sobre aspectos del futuro, escribe por ahí y dice que una tecnología avanzada difícilmente se puede distinguir de la magia. Y eso es cierto. ¿De qué manera será esto? No lo sabemos exactamente. Creo que mucho es también en un sentido simbólico, pero lo cierto es que esta segunda bestia va a hacer que se le infunda aliento a alguna imagen de la bestia mayor, por decirlo así. Hermanos, como ya les decía, Satanás siempre es un imitador de Dios. Y lástima que ya no tengo tiempo para abundar más en esto de la marca, pero como quisiera que esto lo entendiéramos bien. La marca en la mano derecha y en la frente es una imitación de lo que dice Deuteronomio 6, del 6 al 8. Ahí sí necesito que vayamos a la escritura. Yo sé que ya me estoy prolongando con el tiempo, discúlpenme. Ustedes pueden a lo mejor verlo en dos partes este video, pero no quiero dejarlo cortado en esta parte de Deuteronomio, capítulo 6.
capítulo 6, versículos 6 al 8. Dice así: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. De hecho, una aplicación literal de esto lo hicieron los judíos. Bueno, hasta la fecha los judíos ortodoxos usan como una especie de cajitas que se amarran con una cinta aquí en la frente, donde vienen estas palabras. Es una aplicación totalmente literalista. Y en su mano se enredan también una especie de cuero que tiene escrito parte de la Torá, parte de la palabra de Dios. ¿Cuál es el sentido en que Dios está dando aquí en la palabra, esta instrucción? Es: mi palabra debe estar permanentemente en ti, en tu mano derecha, en lo que tú haces, en tu frente, en tus pensamientos también. Esa sería la aplicación correcta de lo que dice Deuteronomio capítulo 6, de los versículos 6 al 8. Pero aquí esta marca de la bestia es una imitación, otra vez, de eso que está diciendo Deuteronomio 6:8. No es, y puse a propósito esta imagen bajada de internet. Hermanos, no pensemos en chips, no pensemos en código de barras, no pensemos en que www es el 666, no pensemos en que la vacuna que se va a aplicar ahora, que se está aplicando contra el COVID-19, contiene un microchip que va a hacer que la gente en realidad se le está poniendo la marca de la bestia. No es eso de lo que está hablando la escritura. Si la marca de Dios que nosotros tenemos en nuestra frente no es algo que se ve, porque es algo espiritual, es algo que está en nuestro interior y que tiene que ver, como lo acabamos de leer con Deuteronomio capítulo 6, tiene que ver con su palabra imbuida en nosotros, su palabra encarnada en nosotros, su palabra que tiene que ver con lo que hace mi mano derecha, con lo que tiene que ver con lo que piensa mi cerebro. Esa es la marca que tenemos del Espíritu, es la señal de que el Espíritu Santo nos ha sellado a nosotros. Por contraposición, ¿cuál es la marca de la bestia puesta en la frente y en la mano derecha? Es toda esa ideología antirreino, toda esa enseñanza anticristiana, toda esa enseñanza secular, anticreacional, antivida, que está imbuyendo las manos, que está imbuyendo la mente de las personas. Esa es la marca de la bestia. Así que no fantasiemos tanto con ese tipo de algunos la han llamado escatoficción, escatología de ficción. Con esa misma fuerza, la bestia, estas bestias, impondrán su ideología: ateísmo, comunismo, nueva era, ideología de género, feminismo radical y antivida, no el feminismo legítimo, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es la marca de la bestia. Terminamos con los versículos 17 y 18. Y también hizo aquella bestia que subió de la tierra, aquel falso profeta, que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Y bien, evidentemente nadie puede sobrevivir sin comprar ni vender. Por lo tanto, esto es un control político económico de las personas. Nunca en toda la historia de la humanidad la gente ha podido sobrevivir sin vender cosas, sin comprar cosas, menos en la época que estamos viviendo actualmente. Si alguien no puede comprar ni vender, simplemente no va a poder subsistir. Y entonces alguien va a decir: ahí tiene, ya ve que sí, es una tarjeta de crédito, es un chip que vas a tener en tu mano y que vas a tener que pasar ahí, te van a pasar un escáner para que te lean, y si no lo tienes, entonces no vas a poder comprar en el súper.
No es necesario llegar a tales extremos. Simplemente, miren, en la Alemania nazi, una de las manifestaciones del anticristo, una de las manifestaciones más cruentas que ha habido del antirreino, a los judíos se les obligó por ley a llevar un brazalete con una estrella amarilla, y la gente, si un judío salía a la calle y no llevaba ese brazalete, podía ser ejecutado en ese mismo momento o podía ser metido a la cárcel por no cumplir con la ley de llevar el brazalete. ¿Ustedes creen que no pueden ser establecidas leyes así, de ese tipo? Seguramente que sí. No necesitan ponerme un código de barras en la frente o en la mano para tener un control de quién soy, en qué creo, a quién declaro y en contra de quién estoy también, en contra de todo lo que es antirreino. Y puede ser que simplemente el tenerte en una base de datos, el no darte una credencial de identificación o quitarte la que tengas, sea una forma de control político económico sobre el pueblo de Dios, que seguramente en las últimas etapas de persecución tendría que llegar. La marca es el nombre de la bestia o lo que es lo mismo, el número del nombre, el número de su nombre. Esto es muy extenso, hermano. A lo mejor un día hacemos un video nada más para hablar de este versículo. Hay análisis lingüísticos bien interesantes sobre este texto en griego particularmente. Entonces, aquí no es que esté hablando de la marca o el nombre o el número, más bien la marca de la que está hablando es el nombre de la bestia. Así como tú y yo tenemos el nombre de Dios escrito en nuestro corazón, los moradores de la tierra, los que no están escritos en el libro de la vida, tendrán el nombre del dragón, ya sea conociéndolo o no conociéndolo, escrito en sus corazones. Y esa es la marca de que son de él. Hay demasiadas teorías de ciencia ficción sobre la marca y el número y no tenemos tiempo para entrar en ese tipo de cosas. No es una marca literal, sino lo que distingue el carácter de alguien. Así como el fruto del Espíritu en tu vida es el sello, es la evidencia de que el Espíritu Santo está en tu vida. ¿Y qué es el fruto del Espíritu? Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, mansedumbre, templanza, fe. Ese es el sello del Espíritu, es carácter, es forma de vivir, es forma de ser. De la misma manera, la marca de la bestia es una forma de vivir anti-reino, anti todo lo que es Dios. 666, para solamente dar una explicación muy rápida y por favor, si quieren, otro día lo discutimos en profundidad, pero ahorita permítanme, acéptenme darles esta explicación rápida y simple. 666 es la imperfección completa, así como el 7 es el número de la perfección y por eso en los primeros capítulos de Apocalipsis ustedes se acordarán de los 7 candeleros, de las 7 iglesias, de las 7 estrellas, de los 7 espíritus de Dios que representan a todo el Espíritu Santo. 7 es el número de la perfección y de la plenitud acabada. Dios termina toda su obra en 6 días y el séptimo día lo declara santo. Es el número de la perfección de Dios repetido 3 veces. Sería la plenitud de lo perfecto que es Dios. Entonces, 666 estaría hablando de imperfección en toda su plenitud. Si les decía que Satanás trata de imitar a Dios en todo, y si el número que representa la perfección de Dios es el 7 y es la Trinidad, ¿qué es lo que más se le acerca al 7? Bueno, pues es el número 6. Yo no creo que sea el W, no creo que Bill Gates sea el anticristo ni sea la bestia, no creo que tampoco la vacuna contra el COVID-19, que mi oración es que funcione y que Dios la use como un instrumento de su gracia, de su poder y de su amor
para detener esta pandemia en la que vivimos. No creo que vaya a ser la inyección de nada que te marque. Dios es justo, Dios es misericordioso, Dios no permitiría que por algo que te pusieran inadvertidamente, creyendo tú que te están aplicando una vacuna, y el Señor entonces te vaya a rechazar porque ¿para qué permitiste que te pusieras eso? No es así, es mucho más complejo, es mucho más profundo. Hermanos, que el Señor les bendiga. Yo espero que este estudio haya sido de bendición para ustedes, de bendición para sus vidas, y que ustedes lo puedan estudiar varias veces, escuchar, y que esto traiga crecimiento a su vida espiritual. Hermanos, Dios les bendiga, que pasen un hermoso lunes y un hermoso fin de semana, y que el domingo podamos estar también juntos adorando a nuestro Dios. Dios les bendiga, hermanos.